Bueno, este archivo de las consignas lo vamos a subir al aula virtual. El que está ahora lo vamos a reemplazar por este, porque son los cambios que estuvimos trabajando entre ayer y hoy para las pautas, con ejemplos, algunas recomendaciones. Así que cuando terminemos la clase subimos este archivo para que ya trabajen con este. En primer lugar, bueno, las pautas generales, lo del puntaje, eso no varía nada. Respecto al trabajo práctico 1, representa 20 puntos. También la entrega debe hacerse antes del segundo parcial, o sea, el 14 del 6, antes de las 13 horas. La extensión máxima que pretendemos es de 4 páginas, en hojas A4. No pasa nada si se extiende una página más, pero tengan en cuenta que tenemos que leer, corregir y dar una devolución a muchos trabajos, así que por favor le pedimos no se extiendan más de eso. También debe ser subido en un solo archivo, formato Word o PDF, preferentemente Word, para que podamos hacerle los comentarios de la misma forma que le hicimos con el trabajo práctico 1. No sé si ya lo pudieron, ya lo subimos, no sé si ya los pudieron ver a los comentarios que le hicimos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso como decía Pablo al principio, esas correcciones, esas devoluciones son para ustedes, para que corrijan lo necesario para poder hacer en el trabajo práctico 2. No son para que corrijan y nos vuelvan a mandar el trabajo práctico 1. Sobre todo, el tema de la base de datos que van a trabajar en el trabajo práctico 2 es básicamente el procesamiento de la base de datos. Hay que incorporar en este TP2 lo que es título y planteo del problema. Pónganlo, eso no va a ser evaluado, es únicamente nosotros para cuando corrijamos, sepamos de qué se trataba el problema que estaban estudiando. De todas formas, hay algunas devoluciones o sugerencias sobre el planteo del problema que podrían ajustarlo o mejorarlo un poco para que se entienda mejor. Luego, bueno, todo lo que está en verde y en rojo, que son consignas y ejemplos o consejos, lo eliminan, dejan únicamente los títulos y subtítulos, lo que está en negro, y reemplazan lo rojo y lo verde por las respuestas de ustedes de cada punto. Algunas sugerencias generales que hago después de haber visto los trabajos sobre la base de datos. Principalmente les recomiendo para trabajar nombrar las variables con nombres cortos, porque el Google Forms les deja en el encabezado de las columnas de la base de datos las preguntas. Hay muchos que lo han hecho, hay muchos que han renombrado las variables. Bien, hay otros que todavía dejaron las preguntas. Les remarco ese consejo que va a ser muy útil para trabajar en el procesamiento de la base. Después, otro de los problemas comunes fueron las variables numéricas continuas. Muchos solían preguntarlas en formas de intervalo, y justamente en este trabajo lo que vamos a hacer es generar una tabla de frecuencias con intervalos para esa variable continua. Por lo tanto, aquel que tenga la variable numérica continua preguntada en forma de intervalo va a tener que generar la variable continua en forma de valores. Para eso pueden tomar las marcas de clase, por ejemplo. También, dado que no van a salir a
hacer nuevamente la encuesta, bueno, podrían manipular un poco los datos de esa variable y si tienen un intervalo, tienen 4 o 5 intervalos de, por ejemplo, la variable ingreso, y bueno, podrían reemplazar valores por los que están en ese intervalo. Me refiero si es entre 10.000 y 20.000 pesos, y bueno, la marca de clase es 15.000, y bueno, podrían poner 11, 12 algunos valores, 13 otros, así. ¿Se entiende? Para que tengan la variable continua en forma de números y no de intervalos. Hay quienes no tienen una variable continua que es necesaria para un punto del trabajo, y bueno, en ese caso habrá que generarla de alguna manera, como les digo, en el extremo, inventarlas para poder procesarla. Si la inventan, no la tengan en cuenta para las conclusiones finales. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Otro errorcito común, tienen en la base mezclada números de las variables numéricas con letras que representan las unidades de medida. Por ejemplo, en la respuesta estaban 3 horas, 5 horas, o 10.000 pesos con la palabra pesos. Bueno, eliminen todo lo que sea palabras para tener la variable numérica para poder procesarla. Y por último, bueno, hay algunos que han codificado con números las categorías de las variables cualitativas, lo cual está bien, así se trabaja, sobre todo en base de datos grandes, pero para procesarlas en este trabajo con Infostat no hace falta. Les va a ser más fácil si tienen las categorías con letras. Por ejemplo, las variables que han usado y que tienen como respuesta excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, déjenlo así, no lo codifiquen. El que ya lo codificó, le recomiendo que lo pase con palabras en la base, en el Excel, para ya importarlo directamente al Infostat con palabras. Bien. Segundo punto, ¿cómo importar la base de datos a Infostat? Eso lo vimos, acá les puse la referencia en el encuentro del 25/3, se habló del tema, de todas formas es muy sencillo, se los voy a mencionar para que no tengan problemas. También en los videos que hay en el aula virtual está explicado cómo importarlo. Hay básicamente 2 formas. Acá, perdón. Podríamos copiarla primero directamente. Por ejemplo, acá tengo una base de datos. Directamente la copio. Copien todas. Esta es muy grande, por eso copio solo una parte. Esto que hice acá fue archivo, nueva tabla. Y acá le tienen que pegar con los encabezados. Pegar incluyendo nombre de columnas. Y ahí ya directamente tienen la base en el Infostat. Después la guardan donde ustedes quieran. La otra forma, por ahí más sencilla, es directamente ir a abrir y buscar su base de datos en Excel. Por ejemplo, vamos al Google Forms con el que han trabajado. Esta es una encuesta que les mandamos. Ver las respuestas en la hoja de cálculo. Descargarla. Profe, ¿pegamos sí o sí todas las encuestas que hayamos tenido? ¿Todas las respuestas?
Pues sí, si tienen más de 30 no hay problema. Lo que pedían los enunciados era tener 30 encuestas, pero si tienen más, no hay problema. No, ya se me fue a 65, no me di cuenta y seguían contestando. Sí, no pasa nada, procesala con 65, no hay problema. Ah, bueno, gracias. Entonces, bueno, la descargan en Excel. Acá la descargué, ya la descargué varias veces, pero acá la tengo en descargas. Y acá directamente la van a abrir. Abren, van a descargas y le dan a abrir. Acá tengan la precaución de que esto esté marcado, de usar la primera fila como nombre de la columna, y le dan a aceptar. Y ya importaron toda la base. Cualquiera de las dos maneras es válida. Después la guardan también. Bien. ¿Qué más? Igual acá está el video, este video también va a quedar grabado, acá fue lo que vimos, les dejo el link en ese encuentro el 25/3, por el tema de importación para que no tengan problemas. Después hay varios videos tutoriales de Infostat en el aula virtual, en la solapa trabajos prácticos, no sé si lo han visto ya, ¿los han visto? No, No, yo profe. no los vi. ¿Todavía no? No. Bien. Bueno, acá les dejo el link. El link, bueno, dentro del aula virtual de la materia, está en trabajos prácticos. Acá los videos de los encuentros donde vamos a subir el de hoy. Acá las consignas, que era el archivo Word este que les estoy mostrando, que lo vamos a reemplazar después de la clase. Acá van a tener que subir ustedes el trabajo. Y acá están los videos tutoriales de Infostat. Le vamos a poner que no para que nos muestre todo lo que hay. Hay 4 videos. El primero es de la instalación de Infostat. Para el que no lo tenga instalado, lo ve ahí y lo instala. El otro se llama tablas y gráficos para variables categóricas. Un tercer video de tablas y gráficos para variables cuantitativas. Y un cuarto video de medidas descriptivas y boxplot. Son videos muy cortos, duran 5, 7, 8 minutos máximo, así que les recomiendo que los vean porque con lo que se trabaja en esos videos es similar casi exactamente a lo que hay que hacer en el trabajo. Adicionalmente, tienen un material que es esta guía de introducción al software estadístico Infostat. Que tiene algunos temitas que no están en los videos y van a necesitar. Yo se los he marcado en el trabajo donde referirse, incluso con el número de página para que les sea más sencillo, para que algunos temas puntuales lo vean en esta guía en PDF. De todas formas, sería ideal que la puedan ver, leer toda y aprender más del uso del programa. Acá les dejo el link de la guía. También están las bases de recursos humanos, esta, que está en Excel, que es la que trabajan en los ejemplos y me parece que también la guía de introducción hace los ejemplos todos con esta base. Y esta es la definición de las variables que trabajan, porque si ven la base que yo la tengo acá descargada, está, como les decía, toda codificada. Bueno, le damos una variable numérica, pero tipo de ocupación, por ejemplo, está codificada, el 1 tiene un significado, el 2 tiene otro significado, el 4 tiene otro significado, etc. Esa es la descripción.
Bien, todo eso como introducción de dónde tienen el material, qué es lo que tienen que ver para resolver el trabajo práctico. Todo esto después lo borran y empiezan a trabajar. Acá, como les decía, incorporen el título y el planteo del problema para referencia nuestra, para saber de qué se trataba, qué es lo que estamos corrigiendo. Pueden hacer algunas correcciones o mejoras de acuerdo a los comentarios y devoluciones que le hicimos, aunque eso no va a ser evaluado en el trabajo práctico número 2, solamente para que nosotros sepamos de qué se trataba el tema. Después tienen varios puntos. Hay el punto que sigue, este se llama H porque es la continuación del trabajo práctico número 1. Primeramente un análisis univariado para una variable numérica discreta a elección de las que ustedes tengan en la base. Acá donde dice nombre de variable, reemplazan y ponen cuál es el nombre corto que han elegido para la variable. Pueden también poner entre paréntesis lo que significa la variable para que entendamos mejor. El primer punto pide Profe, armar... Sí, decime. cuando decís que pongamos lo que significa, ¿sería poner la pregunta que hicimos o qué sería? Sí, pueden poner la pregunta que hicieron. Sí. Ah, bien. Sí, sí, por ahí resumen, bueno, no sé, con IGRF, por ejemplo, ingreso familiar, por dar un ejemplo. Pueden poner entonces, entre paréntesis ahí, ingreso familiar. Una cuestión así. Si no está muy claro el nombre de la variable, porque hay veces que tienen que utilizar nombres cortos o abreviados, bueno, pongan entre paréntesis qué significa. Bien. Profe, disculpe, en caso Sí. de no tener una numérica discreta, ¿podríamos discretizar la edad, por ejemplo? Y sí, ¿eso te pasó en el trabajo? Claro, yo puse una numérica discreta y pensé que era numérica discreta y al final no, entonces no tengo ninguno, digamos. Bueno, podría sí hacer una aclaración. Se toma la variable discreta como variable discreta los años o la edad en años cumplidos, no sé cómo pusiste, y sí, le podrías usar y trabajarla como discreta. Sí, no hay problema. Fíjate, Guadalupe, nada más que no tenga mucho rango de variabilidad, depende a quién le hiciste la encuesta. Claro, Sí, va desde 18 a 23 años, creo, así que... con más razón lo puedes hacer, listo. Ah, buenísimo, Sí, gracias. ahí, no, claro, sí, va no sé, de 18 a 75 vas a tener muchos valores en la tabla de frecuencias, pero con ese caso que decís vos no vas a tener problema. Ah, buenísimo, muchas gracias. Hacer la aclaración para que sepamos, para que no te pongamos en la corrección o en el comentario, la variable no es discreta, hace una aclaración de que usás esa variable dado que no tenés otra y no hay ningún problema. Bueno, gracias. Sí, el caso de inverso, de que necesiten una variable continua, ahí no van a poder tomar en general una discreta. No cometan ese error ahí, vean cómo lo solucionan para tener los datos de una variable continua. Pero bien, sigamos. ¿Qué les pide? Les pide primero la tabla de frecuencias para la variable, armar la distribución de frecuencias absolutas, relativas simples para la variable y además obtener distribuciones de frecuencias acumuladas. Específicamente eso está en el video que les mostraba. Vuelvo acá al aula. Estaría acá, tablas y gráficos para variables cuantitativas. En este caso, acá están las discretas y las continuas. Está para las dos. Así que ese es el video relacionado para que vean cómo hacer la tabla de frecuencia de la variable. También en el libro hay muchas
referencias a cómo trabajar en Infostat en algunas partes que estuve viendo, por ejemplo, acá, en esta parte de la unidad, esto es unidad 1, cómo hacer los gráficos en Infostat. También está en el material, lo pueden ver, esta es la página 22. Pero bien, hacen las tablas entonces de frecuencias y acá la sugerencia es directamente copiarlas y pegarlas desde Infostat. Yo les puse acá un atajo de teclado de Windows 10 que es muy sencillo de usar. Les muestro. Por ejemplo, en esta base de datos, ahora vamos a abrir la de recursos humanos, que es la que trabajan en el video. Y en el video específicamente, me parece que la variable discreta que usan es premios. Acá lo primero que hay que hacer es decirle a Infostat que es una variable numérica discreta, entonces seleccionamos ahí en datos, tipo de datos, que es entero. Eso está en los videos, no se preocupen. Y después en estadísticas, tablas de frecuencia, bueno, acá está, en el video también está explicado cómo hacer, tendríamos que pasar esta variable acá. Bueno, elegir algunas configuraciones para que nos dé la tabla de frecuencias. Esto lo pueden directamente copiar con ese comando. No se preocupen si voy muy rápido ahí con el Infostat, porque está todo perfectamente detallado en el video. Lo que les quiero mostrar es este comando, Shift más Windows más S. Shift más Windows más S. Les abre esta opción y la pueden seleccionar. Directamente queda copiado. Se van al Word que están trabajando y lo pegan. Esa es mi recomendación. Pueden hacerlo, si no, de cualquier otra forma, que se pegue y que se vea bien, básicamente. Después, el segundo punto, dentro del análisis univariado de la variable numérica discreta, es interpretar qué significa cada una de las frecuencias, las que van a ser las frecuencias absolutas y relativas, simples y acumuladas. Pongan con palabra qué es lo que representa. Acá pues un pequeño ejemplo, representa la cantidad de casos o personas que la parte 3 es graficar, representar gráficamente usando el gráfico correspondiente y adecuado que han aprendido para cada tipo de variables. Identificar cuál es el gráfico que corresponde y realizar dos gráficos, uno para las frecuencias simples y otro para las frecuencias acumuladas. Acá, por ejemplo, poner gráficos, el gráfico que corresponda, si estamos trabajando con una variable discreta y queremos graficarla, usaremos un gráfico de bastones. Pongan la variable, acá puse un ejemplo, cantidad de estudiantes de estadística, y pongan que están graficando frecuencias absolutas simples. Después directamente vienen y lo copian y lo pegan de Infostat. Por ejemplo, para graficar acá, vamos a gráfico de barras. Bueno, acá tenemos que seleccionar este caso y premios, que es la que estamos trabajando. Esto les repito, por ahí voy muy rápido, pero en los videos está perfectamente explicado. Acá seleccionan qué es lo que quieren graficar, si frecuencias absolutas o relativas.
Esto hay que destildarlo. Y acá le sale el gráfico. Después también está explicado en el video algunas tips de configuraciones. Por ejemplo, afinar las barras para que queden bastones. Por ejemplo, acá los valores de la variable. Acá podemos poner, por ejemplo, 8 a 21, para que las barras queden sobre los valores de la variable. ¿Lo ven? Bueno, hay varios tips ahí en el video. Y después también con Shift, Window y S lo cortan el gráfico. Lo pueden cortar con el título. Yo ahí no le puse título, pero el título se modifica y lo copian con el título. Y bien, vienen y pegan el gráfico directamente. ¿Está bien? ¿Se comprende? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Punto 4. Siempre sobre el análisis de la variable numérica discreta. Obtener las medidas descriptivas y analizarlas. Calcular las medidas descriptivas que conoce, que hemos estudiado en la materia, y que correspondan para el tipo de variable analizada. Acá es muy importante que ustedes vean qué medidas descriptivas, qué medidas de posición, dispersión, forma van a poner en las variables numéricas, en las variables continuas y en las variables categóricas. Que seleccionen bien les muestro el menú. Acá en estadísticas, medidas resumen. Bueno, ya quedó guardado acá premios. Les van a salir todas las medidas resumen que se puede pedir. La varianza con n, por ejemplo, tildemos que falta, coeficiente de variación, los mínimos, máximos, medianas, cuartiles, asimetría, kurtosis, bueno, percentiles si hace falta. Y acá le van a salir las medidas para la variable. Lo pueden poner también en forma vertical, que por ahí estamos más acostumbrados a verlo y es más cómodo. Y le sale este cuadrito que también lo copian y le pegan en el trabajo. Por ejemplo, ahí está. Y el punto 5 es, bueno, en base a las medidas que ustedes han seleccionado y que consideran adecuadas para el tipo de variable con la que están trabajando, interpretar y analizar los resultados teniendo en cuenta los gráficos y las medidas descriptivas que acaban de calcular. Eso para la variable numérica discreta, lo mismo, los mismos enunciados son para un análisis univariado de una variable numérica continua. Hagan lo mismo, reemplacen el nombre de la variable. Todas las recomendaciones y consignas son las mismas que las anteriores. Presten atención en cuáles son los gráficos adecuados, la tabla correspondiente, las frecuencias correspondientes, las medidas descriptivas correspondientes para cada tipo de variable y hacer la interpretación. Lo mismo para un análisis univariado de la variable categórica que seleccionen, las mismas consignas. Y después, la última parte son dos análisis bivariados, uno para las variables categóricas y otro para las variables numéricas o cuantitativas. En el caso de las variables categóricas, seleccionen el nombre de la variable,
seleccionen, no, pongan el nombre de la variable número 1 y número 2, cuáles son las que han seleccionado. También pongan una aclaración, como les decía, si lo amerita o si no se entiende bien cuál es el nombre corto que le han puesto a la variable. Y el punto 1 les va a solicitar hacer una tabla de contingencia para las variables. En este punto les recomiendo, porque todos los incisos que pide son los que estuvieron viendo hoy con Pablo. Es un punto que en general les sabe costar. Es uno de los que tienen mayor cantidad de errores o a veces lo dejan incompleto. Entonces les recomiendo enfáticamente que lo hagan pronto, más con todo lo que han visto hoy con Pablo, lo van a poder hacer sin ningún problema. Primero, para calcular o para armar la tabla de contingencia, acá les puse, porque en los videos esto no está, en esos 4 videos que están en el aula virtual, no dice cómo armar la tabla de contingencia. Sí, los videos están referidos a todo lo anterior, cómo trabajar, cómo hacer estos análisis univariados de las variables categóricas, numérica continua y numérica discreta, junto con las medidas resumen. Pero acá, para armar la tabla de doble entrada o la tabla de contingencia para las variables categóricas, van a tener que ir al menú Estadísticas, Datos Categorizados y Tabla de Contingencia. Se los muestro acá. Estadísticas, Datos Categorizados, Tablas de Contingencia. Acá está. Seleccionar las dos variables categóricas. Esta la vamos a deseleccionar. Por ejemplo, sexo y esta supongo que satisfacción será la otra. Le dan a aceptar y después acá seleccionan cuáles poner en columna y cuáles poner en filas. De vuelta, esto está explicado, no en un video, pero sí en el instructivo PDF, acá le puse en la página 14. Una vez que tengan armada esta tabla de contingencia para las dos variables categóricas, se le pide que realicen el cálculo de varias probabilidades, que es justo lo que estuvieron viendo, una probabilidad marginal a elección de ustedes, tienen que definir los eventos, plantear las probabilidades en los términos de lo que vieron hoy con Pablo, dejarlos expresados, dejar expresado el resultado. Una probabilidad marginal, una probabilidad conjunta y una probabilidad condicional. Y después, entre dos eventos, determinar y justificar con el mismo procedimiento que vieron con Pablo si existe o no independencia entre los eventos que hayan seleccionado. Y un último punto de interpretar estos resultados. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, profe, con respecto a lo que es de probabilidad, el profe Zaino nos dijo que nos mandaron ustedes un link para el aplicativo, para calcular las probabilidades. Un link a un aplicativo. No, eso es para más adelante. Eso es para la unidad 5. ¿Sí? Sí. Ahí vamos a usar ese aplicativo. Sí, El Probability Distribution. Sí. Sí, se adelantó el profe, pero se adelantó un tranqui. poco. Sí, no, ese no lo van a usar acá. No, este es el mismo Ah, cálculo. Van a tener acá la tabla de contingencia de las variables y después, bueno, ven en el margen, usando el enfoque frecuencial, todo lo que vieron con Pablo, cuál es la probabilidad marginal, por ejemplo, para un evento en particular. Después una probabilidad conjunta y después una probabilidad condicional. Ponen la expresión, ponen el cálculo y ponen el resultado tal cual como vieron con Pablo recién. Y esta parte también, determinar la independencia o no entre dos eventos, de la misma forma también que vieron con Pablo. Por eso les recomiendo que lo hagan pronto, para que
para que no se olviden los temas y para que lo hagan bien, dado que hoy vimos justo este práctico, porque es uno de los que más problemas les trae y después varias veces he visto trabajos que o no lo completan o es donde más errores hay. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? No, profe. Bien. Bien. Y el último punto, bárbaro, el último punto es hacer un análisis bivariado para las variables cuantitativas. También seleccionen cuáles son las variables, pongan el nombre y una descripción breve, hagan un gráfico que permita ver la relación entre las variables. Deberían saber cuál es para variables cuantitativas el gráfico que va a permitir ver la relación. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el gráfico? ¿Se recuerdan? Qué silencio, no se recuerdan. Bueno, acá les puse entonces una ayuda muy grande. Es el del gráfico de dispersión. Acá en el instructivo pueden ver cómo construirlo, que no es difícil, es ir a gráficos y acá está, acá, diagrama de dispersión. En segundo lugar, las medidas descriptivas adecuadas, si estamos analizando dos variables cuantitativas. ¿Se acuerdan cuáles eran las medidas adecuadas para analizar dos variables cuantitativas? Tampoco se recuerdan. Bueno, otra ayuda gigante entonces está acá. Vayan al menú Estadísticas, Análisis multivariado, Estadísticas descriptivas multivariadas y bueno, vean un poco ahí para refrescar la memoria. Por último, de este punto, bueno, una interpretación de lo que se ve en el gráfico, de lo que indican las medidas descriptivas. Y como último punto del trabajo, una conclusión no muy extensa, una conclusión global, un análisis global y una conclusión global del trabajo. Hay varios que se adelantaron a esto y pusieron conclusiones en el trabajo número 1, lo cual no está mal, las hemos visto. Tomen esas conclusiones, compárenla con el análisis que hacen en este trabajo práctico número 2, enriquezcanla un poco con este análisis y bueno, pueden usarlas y mejorarlas y pegarlas acá en esta parte, en el último punto de las conclusiones. Y eso es todo. Creo que está bastante claro el instructivo. No sé si tienen alguna duda. No vamos a hacer una consulta especial para el uso del Infostat ni para trabajar más sobre el trabajo práctico número 2. Creemos que con esto es suficiente para que lo hagan. Son todos temas, salvo el de la unidad 3, que ya fueron evaluados en el primer parcial, muchos de los puntos. Esta parte que les decía de cálculo de probabilidades es lo que acabamos de ver. Así que, bueno, creemos que no amerita que nos explayemos más. De todas formas, en todos los encuentros prácticos, dudas o consultas que tengan sobre acá las podemos ver y obviamente evacuar las dudas que tengan. También por Telegram pueden consultar. También le vamos a responder ahí. Por supuesto, lo que les decíamos, lo mismo que les decíamos en el trabajo número 1, y no pregunten cosas que nos estén preguntando si está bien o está mal lo que han hecho, porque es justamente lo que queremos evaluar, pero si tienen dudas conceptuales o cómo hacer algo, lo que sea, sí les respondemos sin ningún problema.